orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu Con un cordial saludo para todos, hoy vamos a hablar de unidad y ecumenismo. ¿Por qué? Porque el sueño de todas las personas del mundo es poder vivir en paz, tranquilidad y esperanza. Y aunque todo el mundo parece gritar que la paz es un sueño inalcanzable, que la justicia es un privilegio de poco, que la división es inevitable, tenemos que tener la certeza de que la paz no se encuentra, la paz se construye. La unidad no se impone, la unidad se elige. La justicia es un compromiso, no una sentencia. La paz es la capacidad de manejar los conflictos con humanidad. Imagínate, por ejemplo, que cada persona sostiene un hilo. Si cada uno jala en una dirección opuesta, los hilos se rompen. Pero ¿qué pasa si los tejemos? Si los tejemos, vamos a crear una red que nos sostiene a todos. La justicia no es algo que le pertenece a los tribunales. La justicia es reconocer el valor intrínseco de quien tengo enfrente. Por eso comienza en la mirada de las personas. Hablar de unidad no es hablar de uniformidad. Hay que hablar de la unidad en medio de la diversidad, del respeto a otros. La verdadera unidad dentro de una sociedad funciona como una orquesta. Si todos los instrumentos musicales sonaran igual, lo que habría es un ruido monótono. Pero la belleza surge cuando el tambor, el violín, el piano, la flauta suenan distintos dentro de la misma partitura. Y en este caso nuestro, nuestra partitura es el respeto a la dignidad de la persona. La verdadera unidad no pide que pensemos igual, tampoco pide que borremos nuestras diferencias culturales, ideológicas, religiosas, sino pide el compromiso de que todos empujemos hacia el mismo lado, hacia la misma dirección, a pesar de las diferencias. La paz comienza cuando la gente deja de verse como enemigos, como adversarios, y te detienes a ver sus miedos, sus deseos de proteger a su familia, su búsqueda de felicidad, su deseo de progresar. Por eso, amigos, la paz es una decisión personal y hay quienes podrán decretar la paz, pero solamente cuando cada persona la suma es cuando se puede lograr. La verdadera paz está en lograr esa tranquilidad mental y social, y esa se logra cuando sabes que tu integridad está protegida. Existen dos tipos de paz. La paz interna, que es la que te permite crear, estudiar, disfrutar sin miedo. Y la paz social, que es ese entorno necesario para que surjan oportunidades de desarrollo en todos los ambientes. Pero ¿sabes una cosa? La paz pasa por el perdón. Y el perdón es el mayor acto de amor. Perdonar no es ser débil, al contrario, perdonar te hace fuerte, te libera de tus resentimientos, te impide quedar atrapado en el pasado y te permite avanzar hacia el futuro. De todo esto es lo que se trata el ecumenismo, ese movimiento que busca restaurar la unidad de todos los cristianos, vivir un diálogo entre iglesias para que todos sean uno, como dijo Jesús. Y más allá de lo teológico, cuenta con incontables razones para favorecerlo en el plano internacional. La palabra ecumenismo es un concepto religioso y presupone la existencia de diferencias entre los grupos eclesiales, y estas se comenzaron a manifestar desde el inicio del cristianismo. Por eso el diálogo es absolutamente esencial. Miren, la historia del ecumenismo es la crónica de un largo viaje, desde una unidad inicial, pasando por siglos de fracturas dolorosas, hasta el esfuerzo moderno por reconstruir puentes. La palabra proviene del griego oikoumene, que significa toda la tierra habitada. Si nosotros tomamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, hay una oración de Jesús a Dios Padre que dice: Padre, pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí y yo en estos,
que estén completamente unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Por eso, amigos, al momento en que los apóstoles y los seguidores de Jesús se dispersaron por el mundo para predicar la buena nueva, empezaron a surgir situaciones culturales de los pueblos a los que fueron, situaciones lingüísticas, usos, costumbres. Hubo diferentes interpretaciones de los evangelios y sobre todo en la naciente liturgia. Un ejemplo de dispersión del evangelio por el mundo lo tenemos en el capítulo 10 de San Lucas, quien explica que además de los 12 apóstoles, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Y les dijo, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso está en el capítulo 16 de San Marcos. Y cuando se escribió el Apocalipsis, Jesucristo enviaba mensajes a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, cada una con su personalidad, sus problemas y sus éxitos. Por eso San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, del 10 al 13, dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo, no estén divididos, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo, otros dicen, yo soy de Pedro, y otros, yo soy de Cristo. Pero es que ¿acaso Cristo está dividido? Miren, recordemos, por ejemplo, la discusión de los apóstoles sobre la circuncisión entre los no judíos o si el cristianismo debería ser algo universal. Y estos temas fueron resueltos de una manera más o menos democrática en el Concilio de Jerusalén bajo la tutela de Pedro, según dicen los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles son los requisitos del ecumenismo en todos los casos? Miren, hay 3 requisitos indispensables del ecumenismo: el diálogo, la tolerancia y el deseo de comprensión mutua. ¿Y esto para qué? Para alcanzar fines que sean fines nobles, como son trabajar a favor de los intereses comunes, reducir las diferencias que existen hacia la reconciliación y en la búsqueda de la verdad. El conocimiento recíproco de las distintas iglesias, sus doctrinas, su historia, su vida espiritual, cultural y psicológica, son herramientas necesarias para el ecumenismo. Las separaciones entre las iglesias históricas, como la latina y la ortodoxa, generaron cismas y el ecumenismo procura revertir estos alejamientos. El verdadero ecumenismo se entiende como el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Implica apertura de mente, apertura de corazón, apertura de mente para aceptar que, a pesar de compartir nuestra fe en Cristo, no todos los cristianos tenemos en común el cuerpo teológico doctrinal. Apertura de corazón para recibir la fe del cristiano de otra denominación como un regalo inmenso que nos da el Señor. Apertura de mente para comprender que estamos llamados a enfocarnos en aquello que nos une sin renunciar de manera particular a las diferencias. De nuevo, apertura de corazón para poder vislumbrar desde la fe el misterio de la comunión y de la unidad que aparecen en los esfuerzos ecuménicos. El ecumenismo, este movimiento religioso que busca la unión entre todos los cristianos, busca renovar criterios, alternativas, para llevar a cabo esa unión que es tan deseada. Ahora, el ecumenismo es distinto al diálogo interreligioso y no se debe confundir uno con otro, porque el diálogo interreligioso es la búsqueda de la cooperación entre distintas religiones. Por ejemplo, entre los musulmanes, los cristianos, los judíos, los budistas, los hindúes. En cambio, en el diálogo ecuménico, lo que se busca es la unión entre todos, porque Jesús oró a Dios diciendo,
Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Pero Jesús mandó a todos sus discípulos a ir a predicar al mundo entero. Y esta predicación de Jesús y de sus seguidores, Pablo, Pedro, Mateo, Santiago, iba destinado a una serie de personas y sociedades y también culturas que muchas veces ellos no conocían o la conocían muy poco, y debían hacer que los destinatarios del mensaje lo comprendieran, lo interpretaran, lo vivieran y lo transmitieran. Entonces eso produjo una serie de cambios, una serie de formas en que no siempre se podía predicar de la misma manera en un lugar que en otro. En los primeros siglos, la palabra ecumenismo significaba asamblea que busca definir la fe común frente a las primeras divisiones. Esto se mantiene al día de hoy. Pero a partir del año 320 comenzó la idea de un ecumenismo cristiano, refiriéndose en primer lugar a la vuelta de los que se habían separado de la iglesia. El año 325, el emperador Constantino el Grande convocó el primer concilio que se denomina ecuménico. Este es uno de los concilios más importantes porque lo convoca en Nicea. Pero ¿qué sucede? El emperador Constantino el Grande no era bautizado, no era cristiano, sino sencillamente él era el emperador que buscaba siempre la unión de todo su imperio. Y como la parte religiosa es muy importante para la unión del imperio y habían diferencias entre lo que opinaban unos y lo que opinaban otros, él decidió convocar un concilio para que todos se pusieran de acuerdo, todos allí dentro de ese dominio romano al cual él era el emperador. A partir de ese momento comenzó a utilizarse el término ecuménico, que significa universal, y comenzaba una época donde la iglesia intentaba unir a todas las creencias y las ideas que Jesús había dejado en el mundo. No fue sino siglos después cuando realmente comienza el movimiento ecuménico como lo conocemos ahora. Pero en aquel momento empieza lo que podemos llamar la era de los grandes concilios, desde el siglo IV hasta el siglo VIII. En estos primeros siglos, este término ecuménico, que se refería a las asambleas que buscaban definir la fe en común frente a las primeras divisiones, el primero de estos concilios se hace en Nicea, en lo que hoy llamamos Iznik en Turquía, ¿no? Y se llevó a cabo el año 325 y fue el primer gran punto de unidad, porque ahí se definió la divinidad de Cristo y se estableció el credo de Nicea, que hoy sigue siendo el principal vehículo de unión entre católicos, ortodoxos y la mayoría de los protestantes. Este concilio, que fue lo que buscó, que era lo que pretendía el emperador Constantino, que fue el que siempre estuvo, además de todo, allí liderizando. Buscaba unificar la fe, resolver las diferencias que amenazaban la unidad del imperio y de la iglesia, y condenar la herejía de Arrio. Esta herejía de Arrio decía que Cristo no era divino, Cristo era solamente humano. Entonces, allí se discutió y se condenó a la teoría, está la teoría que se llama arriana, ¿ve? Y se escribió lo que se conoce como el Credo de Nicea, donde se definió a Jesús como Dios verdadero, de Dios verdadero, consustancial con el Padre. Además de todo, en ese momento se fijó la fecha de la Pascua y se sentaron las bases doctrinales y canónicas de la Iglesia. Por eso el Concilio de Nicea fue el primer gran punto de unión de todos los cristianos y es el origen de la base común de las creencias del cristianismo, de los ortodoxos y de la mayoría de los protestantes. Definió la divinidad de Cristo diciendo que era consustancial con el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, no parecido ni inferior. Es decir, el Cristo es igual que el Padre, no es parecido al Padre, tampoco inferior, es igual que el Padre. Y este concilio, repito, establece el credo, que es el resumen de las cosas en que creemos, que pudiéramos decir que el credo es el ADN del cristianismo. Sin este momento no habría un terreno común sobre el cual dialogar hoy. Y efectivamente el concilio de Nicea podemos decir que fue un concilio que se centró en Jesucristo. Pero, como repito, eso fue en el año 325.
Unos años después, en el 381, se convoca el Concilio de Constantinopla, porque si Nicea se centró en el Hijo, en Jesucristo, este se centró en el Espíritu Santo. Fue convocado también no por un obispo, sino por el emperador Teodosio I, porque Teodosio I el Grande convoca este concilio fundamentalmente para ratificar el credo de Nicea y hacer que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Y esto lo hace mediante un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica. Entonces, ahora, a partir de Teodosio y a partir del Concilio de Constantinopla en el 381, la religión cristiana pasa a ser la religión oficial del imperio y se consolida el credo de Nicea. Además, fue el último emperador en gobernar el imperio unido antes de su división definitiva, porque cuando él muere, el imperio se divide entre todos sus hijos. Teodosio, para ratificar que el cristianismo es la religión oficial del imperio, prohíbe las prácticas paganas, los sacrificios, los oráculos y marca el fin de la coexistencia religiosa entre los paganos y los cristianos. O sea, estaba totalmente prohibido. Constantinopla entonces define la divinidad del Espíritu Santo, diciendo que recibe con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. El legado es completar el credo de Nicea en lo que se llama el credo niceno-constantinopolitano. Es decir, que antes se decía que el Espíritu Santo provenía del Padre y ahora se le agrega del Padre y del Hijo, ¿no? Ahora, años más tarde, el tercer concilio es el concilio de Éfeso, que está en el año 431. Y este concilio lo convoca el emperador Teodosio II, porque él quería seguir reforzando el cristianismo. De nuevo, prohíbe lo poco pagano que quedaba, y Teodosio II gobernó un periodo muy largo y logró una gran estabilidad en Oriente, pero Occidente ya hubo un declive diferente, ¿no? Este concilio de Éfeso es muy importante porque allí se debate la identidad de la Virgen María para aclarar cuál es la identidad de Jesús. Y la decisión fue que se proclama a la Virgen María como Teotocos, la Madre de Dios, no porque ella fuera Madre de la Divinidad desde la eternidad, sino porque aquel que nació de ella era Dios hecho hombre. Entonces se rechaza la idea de que en Jesús habían dos personas separadas, una humana y una divina, sino es uno solo. Y ella entonces, el gran logro del concilio de Éfeso es que María es la Teotocos, la Madre de Dios. Luego, en el año 451, el cuarto concilio ecuménico es el concilio de Calcedonia, en donde se define que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, que están unidas en una sola persona. Y estas naturalezas están unidas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y esta es la base de toda la cristología moderna. La cristología moderna se basa en lo que salió de allí del concilio de Calcedonia del año 451, porque define que Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. Y aunque buscaba unidad, fue el primer gran punto de ruptura con las iglesias orientales como la copta y la armenia, ¿no? Años más tarde, 100 años más tarde, se convocó al segundo concilio de Constantinopla en el año 553, que condenó el nestorianismo y el monofisismo, reafirmando todas las decisiones anteriores que se habían tomado. Nestorio era un teólogo y él rechazaba la idea de que la Virgen María fuera la Madre de Dios, rechazaba el concilio de Éfeso y proclama que a María hay que llamarles Madre de Cristo, no Madre de Dios, defendiendo que había una naturaleza divina y una naturaleza humana. Esto fue condenado ahí en el concilio de Constantinopla y
Nestorio fue obligado a ser exilado. El propio emperador Teodosio lo mandó a exilar y sus últimos días los pasó en el desierto de Egipto. Pero el concilio, repito, este concilio, segundo concilio de Constantinopla, reafirma que María es la Madre de Dios. El tercer concilio de Constantinopla, que fue en el año 680, declara que Cristo tenía dos voluntades, la divina y la humana, y eran dos naturalezas según sus dos personas. El séptimo concilio ecuménico es sumamente importante porque se lleva a cabo en Nicea y se lleva a cabo en el año 787. Y ahí se restablece la veneración de los íconos, que son imágenes sagrados, después del periodo de los iconoclastas. Este segundo concilio de Nicea es fundamental porque salvó el arte sacro en el cristianismo. Fíjense, sin este concilio, las iglesias católicas y las ortodoxas hoy se parecerían mucho más a las mezquitas o algunas sinagogas, como las paredes desnudas, sin estatuas, sin cuadros, sin íconos. Porque durante el siglo VIII surgió en el Imperio Bizantino un movimiento llamado iconoclasia, que significa la destrucción de las imágenes. El argumento de los destructores se basaban en el Antiguo Testamento, que prohibían fabricar imágenes de Dios y temían que la gente terminara adorando a la madera o a la pintura en lugar de a Dios. El emperador León III ordenó destruir a miles de íconos, mosaicos, estatuas. Los monjes fueron perseguidos, las iglesias las blanquearon con cal. Pero el concilio de Nicea, este segundo concilio de Nicea, se reúne para resolver esta crisis. La gran respuesta teológica fue liderizada por la emperatriz Irene y los argumentos de San Juan Damasceno. La decisión se basó en la distinción de las palabras griegas, que es la clave de todo. Latría, que significa adoración, que es el culto reservado solamente a Dios. Un cristiano no adora a una imagen, un cristiano adora solamente a Dios. Y la dulía, que es la veneración, que es el respeto y la honra que se le da a los santos, a la Virgen y a las imágenes. Es veneración. Y el argumento central es que el honor dado a la imagen se transmite al modelo original. Si besas la foto de tu mamá, no estás besando el papel, sino estás demostrándole amor a tu madre. Este fue el punto más profundo del concilio, diciendo que como Dios se hizo hombre en Jesús, Dios tomó un rostro visible. Antes de Jesús, Dios era invisible y no se podía representar. Pero después de Jesús, representar su rostro es una forma de confirmar que Jesús realmente se hizo humano. Y negar el arte sacro era para el concilio negar que Dios realmente se hizo carne. Entonces, en Oriente, los ortodoxos desarrollaron el ícono, considerado una ventana hacia el cielo. Para los ortodoxos, el ícono no es solamente una decoración, es parte de la liturgia. Normalmente sobre una madera se pinta la imagen de un santo, de Dios, de la Virgen, después de haber hecho mucha meditación. Y cuando se reza frente a esta imagen y se hace alguna petición y la petición se concede, pues se le van poniendo capas de plata y se va adornando cada vez más el icono. Pero en Occidente, el catolicismo abrió la puerta al gran arte del Renacimiento y el Barroco. Sin el Concilio de Nicea II no existiría, por ejemplo, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o las imágenes tan bellas de las vírgenes de Rafael, ni la imaginería de la Semana Santa. Al mismo tiempo, hay algo que es muy importante, que es que las imágenes se convirtieron en el medio y en el método de enseñanza para los que no sabían leer ni escribir. Entonces, las paredes se pintaban y así se evangelizaba a la gente. Este concilio de Nicea II en el 787 es un punto de unión entre católicos y ortodoxos. Sin embargo, es un punto de fricción con muchas iglesias protestantes que nacieron de la Reforma, porque volvieron a tener dudas sobre las imágenes y ellos prefirieron la austeridad.
Los 7 concilios ecuménicos fueron concilios generales, estos que hemos mencionado, y fueron concilios generales celebrados entre los siglos IV y VIII, convocados por los emperadores del Imperio Romano y generalmente presididos por ellos, excepto el primer concilio ecuménico que fue convocado por el obispo de Constantinopla y el representante de la sede de Roma. A estos concilios asistieron obispos de todo el mundo cristiano, principalmente dentro del imperio, y querían resolver asuntos dogmáticos que estaban en discusión y que habían escalado hasta tal punto que estaban afectando el buen orden de la Iglesia y del Estado romano. Estos 7 concilios emitieron decretos dogmáticos en respuesta a las diferencias que existían, condenaron ciertas proposiciones y confirmaron otras. También emitieron cánones, es decir, básicamente cuáles son las leyes de la Iglesia que rigen la estructura de la Iglesia como tal y su administración y guía a la jerarquía en el pastoreo de la Iglesia. Como dato curioso, el Papa León XIV ha mencionado en distintos encuentros ecuménicos que el rostro de Cristo hoy se refleja más en el prójimo que en la madera o en la pintura, un punto en el que tanto protestantes como católicos logran ponerse de acuerdo. Para el Papa León XIV, siguiendo la línea de la fraternidad humana, él ha insistido, aunque existan profundas diferencias en los símbolos y la doctrina, el diálogo por la paz social y la libertad religiosa debe mantenerse con todos y entre todos. Esta es una de las diferencias visuales más obvias cuando entras a la iglesia. Por ejemplo, cuando tú entras a una iglesia protestante, la cruz normalmente está desnuda, es solamente la cruz. Pero cuando entras a una iglesia católica, la cruz es un crucifijo y que está la cruz con Cristo allí. Y esto no es solamente una cuestión estética, sino que refleja un énfasis teológico diferente sobre el mismo evento histórico. Haciendo un resumen de estos 7 primeros concilios, que son unos concilios sumamente importantes porque son la columna vertebral de la fe cristiana, donde se definieron los dogmas fundamentales sobre quién es Jesús, qué es la Santísima Trinidad, cuál es el puesto de la Virgen María. Y si hoy un católico y un ortodoxo rezan el mismo credo, es gracias a lo que se decidió en estas reuniones. Vamos a repasarlo brevemente. El primer concilio fue el de Nicea, donde se discutió acerca de la divinidad de Jesús y se dijo que Jesús es Dios verdadero igual al Padre. El segundo fue el de Constantinopla, donde se habló sobre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios y se termina con el credo. El tercero fue Éfeso, donde se habló de María y la unidad de Cristo. Se definió que María es Madre de Dios, es la Theotokos. En el año 451, el Concilio de Calcedonia habla de las dos naturalezas y dice Jesús es 100% Dios y 100% hombre. En el 553, el Concilio de Constantinopla II habla de los errores teológicos que estaban en el ambiente y se reafirma la unidad de la persona de Cristo. En el 680, otra vez el Concilio de Constantinopla, el tercero, donde se habla de la voluntad de Jesús. Dice Jesús tiene voluntad humana y voluntad divina. Y en el 787, el Concilio Ecuménico de Nicea el segundo Concilio Ecuménico de Nicea, donde habla de las imágenes, los íconos, y dice, se permite venerar a los íconos, no adorarlos. Más adelante, hubo 2 eventos que pueden ser llamados los terremotos más grandes en la historia del cristianismo. Y básicamente son los momentos en que la iglesia se fracturó, cambiando para siempre el mapa político y espiritual del mundo. El primero fue en el año 1054, que fue el gran cisma de Oriente y Occidente. Este fue, como pudiéramos llamar, el divorcio oficial entre la Iglesia de Roma en Occidente y la de Constantinopla en Oriente. Recordemos que hoy en día Constantinopla es Estambul, en Turquía.
Este gran cisma explotó en 1054 después de la tensión que llevaba siglos cocinándose. ¿Qué pasó? Que el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Roma decía que el Papa era el jefe de todos y Constantinopla decía que el Papa era solo uno entre los iguales. En el oeste hablaban en latín y en el este hablaban en griego. Y allí viene una discusión sobre lo que se conoce como el filioque, que es una disputa técnica sobre si el Espíritu Santo procede solo del Padre o también del Hijo. En ese momento se hablaba, y los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo es hijo del Padre, y los católicos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esa es la gran discusión del filioque, ¿no? ¿Y esto qué produjo? Produjo el nacimiento de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Esta Iglesia Ortodoxa luego se fue subdividiendo de acuerdo a los lugares donde estaba. Eso fue en el 1054, pero en el 1517 ocurrió lo que se llama el cisma entre dos sedes de poder, la Reforma, que fue una rebelión interna que rompió la hegemonía de la Iglesia Católica dentro de Europa. ¿Qué pasó? El monje alemán Martín Lutero, que era agustino, publicó sus 95 tesis de protesta al Papa y a las creencias de la Iglesia Católica, y las publica en la puerta de su iglesia, que era la iglesia de Wittenberg, en Alemania, criticando la corrupción de la iglesia. ¿Por qué? Porque critica que la iglesia vendía el perdón de los pecados para financiar la Basílica de San Pedro, y decía que, y Lutero quería que la gente leyera la Biblia en su propio idioma y no en latín, y la idea de que la salvación viene solamente por la fe y la gracia de Dios y no por obras o pagos a la iglesia. El resultado fue que se creó la iglesia protestante, y más adelante, como se llamaba Martín Lutero el que la encabezaba, pero más adelante llegó una persona llamada Juan Calvino y dijo: mira, las reformas que ustedes han hecho son muy sencillas, vamos a hacer unas reformas mucho más estrictas, y surgen entonces los calvinistas, más adelante surgen los anglicanos en Inglaterra, y así empezaron una serie de guerras religiosas que redibujaron a toda Europa. En el siglo XX nace el ecumenismo moderno. Después de siglos de hostilidad, después del gran cisma de 1054, la reforma protestante de 1517, seguía el deseo de unidad. ¿Por qué? Por necesidad misionera. ¿Ves? En 1910 hubo una conferencia en Edimburgo, Irlanda, que es considerada como el punto de partida del ecumenismo moderno. Los misioneros protestantes decidieron que no podían seguir compitiendo entre sí en tierras de misión si ellos querían ser creíbles, que todos debían estar unidos. Y se funda el Consejo Mundial de Iglesias en 1948, que se creó en Ámsterdam, Holanda, como la mayor organización ecuménica del mundo, y agrupa hoy a más de 350 iglesias ortodoxas, anglicanas, luteranas, para trabajar juntas por la justicia y la paz. Más adelante surge el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, y fue el momento en que la Iglesia Católica pasó de la observación a la participación activa. El Papa Juan Pablo II da un decreto, el Unitatis Redemptio. La Iglesia Católica cambia su lenguaje y deja de llamar a los demás herejes y los llama hermanos separados, y reconoció que el Espíritu Santo también actúa en sus comunidades. Luego, en el 64, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se reunieron en Tierra Santa, y un año después, en 1965, anularon las excomuniones recíprocas que se habían dado en el año 1054. Y ahí se dieron un gran abrazo entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Esto fue sumamente significativo, ¿no?
En las últimas décadas, el ecumenismo ha pasado a resolver conflictos teológicos que han causado guerras de religión. Por ejemplo, la Declaración Conjunta de la Doctrina de la Justificación en 1999, donde católicos y luteranos resolvieron la diferencia central que tenían de la Reforma Protestante, acordando que la salvación es un regalo de Dios y no algo que se compra con obras. Luego hubo un encuentro en La Habana en el año 2016, en que por primera vez en la historia un papa, que fue el Papa Francisco, y un patriarca de Moscú, que fue el patriarca Cirilo, se reunieron rompiendo un muro de 1000 años entre la Iglesia Católica y la mayor iglesia ortodoxa, que es la de Moscú. Luego, en Nicea, en el año 2025, se ha hecho un esfuerzo para unificar la fecha de la Pascua y ha sido un punto sumamente importante del cual hablaremos ahora, porque es un recordatorio después de 1700 años para ponerse de acuerdo una vez más. Amigos, los pilares del ecumenismo hoy son un ecumenismo espiritual, que se hace la oración conjunta, y para eso existe ahora la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Hay otro pilar del ecumenismo, que es el ecumenismo de sangre, la idea de que el sufrimiento de los cristianos perseguidos une a todas las confesiones religiosas. Y luego el ecumenismo práctico, la colaboración en temas de refugiados, cambio climático, pobreza. Es muy importante saber que el ecumenismo busca es la unión de todos. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos entonces con esta visión del ecumenismo en el mundo actual, que es muy importante para incluso resolver los problemas a nivel mundial. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? La Iglesia Católica a lo largo del tiempo ha continuado celebrando concilios que considera universales, pero la Iglesia Ortodoxa mantiene que la autoridad para definir nuevos dogmas universales se detuvo cuando se rompió la unidad plena entre Oriente y Occidente. La Iglesia Católica reconoce 21 concilios ecuménicos a lo largo de toda la historia, y estos se extienden desde el 325 de Nicea hasta el más reciente, que fue el Vaticano II en 1962-65. Por el contrario, la Iglesia Ortodoxa solamente reconoce oficialmente los 7 primeros concilios celebrados entre los años 325 y 787. Para ellos, estos son los únicos que tienen validez universal absoluta, porque en ellos participó toda la cristiandad unida, es decir, los 5 patriarcados: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. La razón principal por que los ortodoxos no aceptan los 21 concilios es teológica y eclesiológica. El concepto de ecumenicidad para los ortodoxos habla de
toda la iglesia habitada. Y después del gran cisma del año 1054, consideran que la iglesia se dividió. Por lo tanto, cualquier concilio convocado solamente por el Papa de Roma después de esa fecha es vista como un sínodo local de la Iglesia de Occidente y no como un concilio universal. La primacía del Papa es otro punto importante en los concilios católicos posteriores como el Concilio de Letrán, el Concilio de Trento, el Vaticano I. La autoridad máxima es el Papa y los ortodoxos sostienen que el Papa es solamente el primero entre los iguales y que no tiene autoridad para imponer dogmas a toda la cristiandad sin el consenso de los demás patriarcas. Muchos de los concilios católicos posteriores han definido doctrinas que los ortodoxos rechazan o ven con sospecha. Por ejemplo, la infalibilidad del Papa o la inclusión del filioque, que es la añadidura al credo sobre la procedencia del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y los ortodoxos no aceptan este concepto. Hoy en día, el diálogo ecuménico no intenta que los ortodoxos acepten los 21 concilios por la fuerza, sino que busca hacer una relectura de la historia. Por ejemplo, el encuentro proyectado para el aniversario de Nicea en el año 2025 busca que ambas iglesias reconozcan juntas la autoridad de ese primer concilio común como base para resolver problemas actuales. Y el efecto de Nicea como mandato legal es muy interesante porque en el 2025 se celebró los 1700 años de la convocatoria al Concilio de Nicea y recordó a los líderes mundiales que la división de, por ejemplo, la fiesta de la Pascua es técnicamente de acuerdo a ellos, una desobediencia al mandato original. Se ha pasado de discutir quién tiene la razón, si los ortodoxos que se regían por el calendario juliano o los católicos que se rigen por el calendario gregoriano. Entonces, hay que ver cómo es la forma de aceptar el mandato de Nicea y se busca cómo se logra celebrar unánimemente esta fiesta, ¿no? En los conflictos actuales que han habido en el Medio Oriente y en Europa del Este, los cristianos de todas las confesiones están sufriendo por igual. El Papa León XIV y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, han argumentado que si los cristianos mueren juntos, es absurdo que se celebra la victoria sobre la muerte, es decir, la Pascua, en domingos diferentes. Este argumento moral está presionando a los sectores más conservadores que se resisten al cambio. Pero gracias a los acuerdos teológicos que se dieron en el año 1999 y la confianza generada en las últimas décadas, se está discutiendo cuál es la solución práctica para este 2026. Y la propuesta es que en lugar de seguir los complejos cálculos astronómicos antiguos que dependen de la luna llena y del equinoccio, se busque fijar la Pascua en el segundo o tercer domingo de abril. Y esto solamente es posible porque el Concilio Vaticano II ya dejó la puerta abierta a una fecha fija siempre que hubiera consenso con las demás iglesias. En la agenda del 2026, el Consejo Mundial de las Iglesias, que nació en Edimburgo en 1910, está actuando como mediador técnico y están utilizando datos astronómicos precisos para demostrar que se puede cumplir con el espíritu de Nicea, es decir, la Pascua después del equinoccio, usando un cálculo unificado que no favorezca ni a una iglesia ni a la otra, sino que vaya en conjunto. La meta es que para el domingo 5 de abril del 2026, fecha en que accidentalmente vuelven a coincidir los calendarios ese año, se firme el decreto definitivo que establezca una regla permanente para el futuro. Los momentos históricos, los hitos históricos han demostrado que la unidad no se logra por absorción, es decir, que una iglesia se rinda frente a la otra, sino por convergencia, por unidad. Si el acuerdo se firme este año, el ecumenismo del año 2026, el ecumenismo
habrá pasado de los libros de historia a la vida cotidiana de millones de familias que por primera vez en siglos podrán decir: Cristo ha resucitado, al unísono en todo el planeta. Si el acuerdo impulsado por el Papa León XIV y los líderes ortodoxos se ratifica en el año 2026, estaríamos ante la reforma litúrgica más importante desde el año 1582. Y el objetivo es eliminar este desfase que hace que en algunos años la diferencia entre la Pascua católica y la ortodoxa sea hasta de 5 semanas. La propuesta con más fuerza en las mesas de diálogo actuales sugiere fijar la Pascua el segundo domingo de abril. ¿Y por qué abril? Porque astronómicamente abril está cerca del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, cumpliendo con el espíritu del Concilio de Nicea. Y la ventaja es que se elimina la dependencia total de los ciclos lunares, que son muy complejos, y permite que el mundo civil y religioso pueda planificar con años de antelación. Cuando se fija la Pascua, todas las festividades que dependen de ella también se volverán fijas en relación con ese domingo. Entonces, por ejemplo, el miércoles de ceniza sería 46 días antes de la Pascua y siempre caería a finales de febrero. La Semana Santa siempre sería la primera o segunda semana completa de abril. La Ascensión del Señor siempre caería un jueves de mayo, es decir, 40 días después. Pentecostés siempre caería un domingo de finales de mayo o inicios de junio, 50 días después. Este cambio no afectaría solamente a las iglesias, sino a la organización global, porque las vacaciones escolares dependerían de ello. Los gobiernos podrían fijar las vacaciones de primavera de forma permanente sin que cambie de fecha cada año, lo que actualmente ocurre entre los meses de marzo y abril. Y al mismo tiempo, las empresas de viaje, el sector hotelero, tendrían un calendario previsible para las temporadas altas. Como en este 2026 la Pascua coincide para todos el 5 de abril, se está utilizando este año como prueba piloto y la idea es que a partir de 2027 ya no se use el cálculo lunar antiguo, sino la nueva forma de consenso. Aunque el Papa León XIV y el Patriarca Bartolomé están de acuerdo, el desafío reside en que algunas iglesias ortodoxas muy tradicionales, como sectores de la iglesia rusa, temen que esto sea una concesión a Occidente. Y algunos teólogos argumentan que la Pascua debe estar ligada a la luna llena pascual por respeto a las raíces judías de la fiesta. Si se logra, el calendario dejaría de ser un recordatorio anual de nuestra división para convertirse en un reloj sincronizado de fraternidad. Recordemos que a estos acuerdos que se están llegando en este momento, no se llega sino a través de un proceso, a través de todos unos años de convergencia, de conversaciones. Por ejemplo, recordemos que a partir del año 1795, varios miembros de la Iglesia, a través de la Sociedad Misionera de Londres y la Sociedad Bíblica Británica, juntaron esfuerzos para convocar a una unión entre todos los líderes cristianos de Europa y los Estados Unidos. Después, en 1846, se formó la Alianza Mundial de Londres, donde se establecieron los primeros criterios para decidir sobre una línea de movimiento ecuménico protestante, comenzando entonces a dar sus primeros pasos las ideas iniciales de la unión de todas las iglesias cristianas. Luego, en 1740, los orígenes de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se comenzaron y surgieron y fue en Escocia, con un movimiento pentecostal de renovación espiritual que promovía la oración común entre las distintas iglesias. Un siglo más tarde, el Papa León XIII alentó la práctica de una semana de oración por la unidad vinculada al tiempo de Pentecostés. La primera celebración formal de la Semana por la Unidad de los Cristianos tuvo lugar en 1908 por iniciativa del reverendo Paul Watson,
Desde entonces, el movimiento ecuménico ha estado jalonado por gestos de profundo valor simbólico. Entre ellos se destaca uno muy simpático que fue en Jerusalén. ¿Y por qué en Jerusalén? Porque Jerusalén fue el lugar donde murió nuestro Señor Jesucristo y es el lugar de unión de todos los cristianos. Y sucedió en 1964, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I rezaron juntos la oración de Cristo, que todos sean uno. Benedicto XVI fue el primero papa en formar parte de un comité del Consejo Mundial de las Iglesias, fundado en 1995. Y antes de que él se convirtiera en papa en el año 2005, se superaron las controversias de larga data que habían sido problemas para las reuniones de las comisiones del diálogo entre los católicos y los ortodoxos. ¿Ve? Las controversias claves que obstaculizaban el diálogo entre los católicos ortodoxos, vamos a recordarlos, que eran: uno, la supremacía papal, la afirmación de que la autoridad universal del Papa sobre los patriarcas orientales, o si eran iguales, y lo otro era la adición del filioque, es decir, de dónde procede el Espíritu Santo, si del Padre y del Hijo o solamente del Padre. Estas fueron divisiones históricas desde el 1054, ¿no? En noviembre del año 2006, el Papa Benedicto XVI visitó el Patriarcado Ecuménico y allí estuvo con el patriarca Bartolomé I en la festividad de San Andrés, porque San Andrés está considerado como el fundador del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que acuérdense que Constantinopla es el antiguo nombre que se le da a Estambul. Al año siguiente, en el 2007, la Comisión Católica Ortodoxa redactó el documento de Rávena, este documento que busca la conciliación y la primacía, considerado un primer paso para superar el desacuerdo milenario en torno a la primacía papal, aunque el impulso inicial se fue perdiendo después a lo largo del tiempo. Cuando llegamos al 2016, el Papa Francisco se reunió en Cuba con el patriarca Cirilo. El patriarca Cirilo es el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y ahí Cirilo, el patriarcado ortodoxo ruso es muy importante y muy fuerte. Allí los dos, el Papa Francisco y el patriarca Cirilo, firman un acuerdo a través de una declaración donde se consolidan aspectos que habían creado una desunión por miles de años. Los dos se abrazan y se crean una unión para dialogar aspectos de tipo ideológico cristiano. También ese año se estableció un contacto con los patriarcas Bartolomé I y Jerónimo II, que son los representantes de las iglesias de Atenas y de Grecia. Se firmó una declaración ecuménica donde manifiestan la preocupación por los refugiados y los inmigrantes llegados a Europa por los conflictos en otros países. El Papa Francisco participó en la ceremonia ecuménica presentada por la Federación Luterana Mundial, donde junto a su máximo representante, Munib Yunan, firmaron un acuerdo donde se establecen planteamientos relacionados con la unión de las diversas iglesias. Y más recientemente, en noviembre del 2025, el Papa León XIV y el patriarca ecuménico Bartolomé recitaron conjuntamente el Credo de Nicea con motivo de los 1700 años de este concilio y de esta profesión de fe, reafirmando el compromiso compartido con la unidad visible de todos los cristianos. Así, el ecumenismo ha ido creciendo poco a poco y en 1964, cuando Pablo VI llegó a Tierra Santa para predicar y establecer lazos de unión entre las diferentes corrientes religiosas, se elaboró un documento y en ese documento se plasman las declaraciones de Pablo VI y Atenágoras I, que era el patriarca de Constantinopla, y estableció entre otras cosas, cancelar en la memoria de la Iglesia la sentencia de la excomunión que había sido pronunciada y había producido el cisma de Oriente o el gran cisma del 1054. Es decir, 1964 se establece un documento donde la excomunión se acaba. Ahora no hay excomunión ni de los ortodoxos ni de los católicos, ¿ok? Y
Un año después, la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias y el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que en la actualidad se llama Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, prepararon un documento muy importante donde para la semana de oración se establecen aspectos relacionados con el ecumenismo y dejando a un lado aspectos de tipo ideológico. De manera que para 1968 comienza un periodo en el cual se ha ido elaborando distintos documentos relacionados con esta idea, la cual se ha mantenido hasta la presente fecha. Así, el movimiento que ha presentado textos y declaraciones durante todos estos años ha ido creciendo. Y el 5 de enero de 1964 fue una fecha histórica, porque, repito, se reunieron Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Roma y Constantinopla llevaban más de 5 siglos de desunión. Y había que remontarse a la Edad Media para recordar cuál había sido el último encuentro entre un papa de Roma y un patriarca de Constantinopla. Y la última reunión se había producido en el año 1439, durante el Concilio de Florencia. Y en ese momento los patriarcas se habían reunido, el patriarca de Constantinopla, que en ese momento se llamaba José II, con el papa católico, que se llamaba Eugenio IV. José II falleció en lo que se terminó el concilio, pero estando todavía en Florencia, entonces fue enterrado allí mismo en Florencia. Las relaciones entre Roma y Constantinopla después se enfriaron, ¿no? Y Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano, los musulmanes, y fue después de mucho tiempo que Juan XXIII tomó la iniciativa de alcanzar la unidad con los ortodoxos. Y esto ocurre, repito, en 1963, donde hubo contactos ecuménicos entre el Vaticano y los ortodoxos, concretamente el patriarca Atenágoras, quien acogió la idea como que era una llamada de unidad de los cristianos, y dijo que sería un acto de la providencia si los jefes de las iglesias se podían encontrar en Jerusalén para orar juntos en los lugares santos. Y esto ocurrió. Pablo VI y el patriarca Atenágoras se dieron un gran abrazo fraternal. Resumiendo un poco todo lo que hemos dicho, este ecumenismo que busca la unidad de las diferentes confesiones cristianas, los ortodoxos, los católicos, los protestantes, todo su desarrollo no se debe a una sola causa, sino una combinación de factores históricos, sociales y teológicos que han cobrado fuerza especialmente en el siglo XX. Primero que todo fue el escándalo de la división en la misión. Esta es una de las razones más prácticas que surgió, y surgió en el campo de las misiones, porque a finales del siglo XIX los misioneros se dieron cuenta de que era absurdo, contradictorio, predicar el mensaje de amor y de unidad de Cristo mientras las distintas iglesias competían entre sí o se desacreditaban mutuamente frente a los no cristianos. Entonces se percibió que la división era un obstáculo para la credibilidad del evangelio y era importante la unión entre todos. Otro punto que cobró importancia fue el impacto de las guerras mundiales. Las 2 guerras mundiales devastaron a Europa y dejaron una profunda crisis existencial. Y ante la barbarie, muchos líderes cristianos sintieron la urgencia de trabajar juntos por la paz y la justicia social, dejando de lado las diferencias doctrinales para enfocarse en la supervivencia de la humanidad y la defensa de los derechos humanos. Un tercer punto fue el deseo de fidelidad al Evangelio, porque a nivel teológico hubo un redescubrimiento de textos bíblicos fundamentales, especialmente la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, que dice en el capítulo 17, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta base bíblica impulsó la idea de que la unidad no es un extra, sino que la unidad es un mandato divino. Y con el avance del secularismo, con el crecimiento del ateísmo, la indiferencia religiosa en el mundo moderno, las iglesias han comprendido que enfrentaban desafíos comunes. La amenaza de un mundo que ya no habla el lenguaje de la fe ha obligado a las confesiones religiosas a buscar lo que tienen en común en lugar de lo que los separa. Existen una serie de hitos claves que han impulsado el movimiento ecuménico, y para
entender cómo estas razones se materializaron, hay que observar, por ejemplo, el evento de 1910, que fue la Conferencia Misionera de Edimburgo, de la cual ya hablamos, considerado el punto de partida del ecumenismo moderno. Luego la creación del Consejo Mundial de las Iglesias en 1948, que es el principal organismo ecuménico a nivel global. Luego el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, que marcó definitivamente un cambio radical en la Iglesia Católica, que pasó de la distancia a la apertura y al diálogo activo con otras confesiones religiosas mediante el decreto Unitatis Redintegratio. Y luego la jerarquía de verdades. El desarrollo del ecumenismo también se debe a un cambio de mentalidad teológica. Se empezó a distinguir entre las verdades fundamentales, como son la fe en la Trinidad y en Cristo, con las cuestiones periféricas o las tradiciones administrativas. Y esto ha permitido encontrar un suelo común para el diálogo. Amigos, a lo largo de la historia, ¿qué ha sido el ecumenismo? El ecumenismo no ha sido otra cosa sino el retorno al origen. Es el reconocimiento de que antes de ser católicos, ortodoxos o protestantes, hay una raíz común. Y la raíz común es Jesús con sus enseñanzas y los primeros concilios con sus aclaratorias. Se puede decir que las diferentes denominaciones tienen distintos criterios al momento de buscar el diálogo y hasta ahora solo se ha conseguido que no haya discrepancia y el respeto se mantenga entre todos. Esto ya es un camino de superación que busca evitar las divisiones, de manera que se pone la palabra de Dios por encima de cualquier criterio religioso o ideológico de cada movimiento. No obstante, no es una forma real de ecumenismo, porque el diálogo solamente busca tener cada movimiento estable sin necesidad de buscar unión de criterios espirituales ni ideológicos. Pero el movimiento representa un punto de partida. Hoy el ecumenismo ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad vital. En un mundo secularizado y a menudo muy fragmentado por la violencia, la unidad de los cristianos se presenta no solamente como un asunto teológico, sino como un testimonio de paz. Significa que si las religiones, con toda su carga histórica de conflicto, pueden reconciliarse, entonces la humanidad entera tiene oportunidad de hacer lo mismo de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque con Dios siempre ganamos. Orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable protección. En el llano venezolano a una familia apareció. En la mano del cacique su presencia perpetuó. Coromoto quiso llamar